Bueno, en este video se presenta la distribución espacial de fuerza sísmica, un contenido dentro de la asignatura Análisis Estructural 2 que se dicta en la Regional San Rafael de la Universidad Tecnológica Nacional. Para poner en contexto el tema, en el análisis estructural, luego del diseño conceptual de la estructura y la determinación de la acción sísmica, es necesario distribuir esta acción horizontal entre los distintos sistemas estructurales en función de su rigidez para poder diseñar la estructura, ¿sí? Este análisis estructural nos va a arrojar ciertas deformaciones, desplazamientos y distorsiones que deberán verificarse, ¿sí? Para continuar con lo que es el diseño propiamente dicho de la estructura. Caso contrario, deberá aumentarse la rigidez de los elementos o modificarse sustancialmente para alcanzar el control de los desplazamientos requeridos. Bueno, el objetivo que tiene esta distribución espacial de fuerza sísmica es básicamente conocer los desplazamientos globales para el control de distorsiones y efecto P delta. Además, distribuir la acción sísmica entre los distintos planos estructurales, teniendo en cuenta la interacción entre los distintos niveles. Por eso va a surgir un sistema matricial. Y obviamente la alternativa a este método es modelar la estructura en un software de análisis 3D, lo que nos va a permitir en forma mucho más rápida y ágil obtener las acciones sobre la estructura y los desplazamientos. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis que se plantean para esta metodología? En primer punto, se considera que el diafragma es infinitamente rígido y cumple con las condiciones geométricas y mecánicas establecidas en el Reglamento Nacional, ¿sí? Por otro lado, hay proporcionalidad entre cargas y deformaciones, es decir, que la estructura se encuentra en estado lineal. Las estructuras experimentan pequeños desplazamientos, ¿sí? Lo que hace que se puedan plantear algunas simplificaciones desde el punto de vista trigonométrico, y además los sistemas presentan regularidad en altura, ¿sí? En caso de no cumplirse esta hipótesis, deberá motivarse una modelación eh, en algún software, ¿sí? Dependiendo de la complicación que presente la estructura, la modelación podrá ser en análisis lineal o en algunos casos decaer en análisis no lineal. Bueno, para comentar con el planteo general de la estructura, vamos a partir de la base que hay una estructura que tiene una determinada planta de dimensiones A y B, como se muestra en la figura. Hay un elemento estructural ubicado en la planta de coordenadas X, Y sub I. Y luego de ocurrido el evento sísmico, ¿sí? Esta planta experimenta un movimiento de cuerpo rígido, dada la hipótesis de partida del diafragma infinitamente rígido, y pasa a esta posición final. Es decir, que la planta experimenta una traslación en sentido X positiva, una traslación en sentido Y positiva y además un giro en sentido horario que es considerado positivo. De esta forma podemos establecer que el elemento estructural que tenía una determinada posición inicial llega a una posición final indicada acá, que podemos escribir que ese desplazamiento global o total que va a experimentar el elemento va a ser igual al desplazamiento o traslación de cuerpo rígido de la planta en sentido X, más un delta X generado por ese giro Z en sentido positivo, y en el sentido Y la traslación va a ser la traslación de la planta Y, pero en este caso, al tener un giro en sentido positivo, experimenta una traslación en sentido Y negativo, de ahí surge ese signo negativo que tiene el desplazamiento.
Si trabajamos sobre esta planta girada y con el objeto de determinar estos desplazamientos, delta X y delta Y, podemos establecer que por relaciones geométricas y trigonométricas, el delta X y el delta Y van a ser igual al delta por el seno de tita y coseno de tita respectivamente. A su vez, basándonos en la hipótesis de que los ángulos eran pequeños, ese desplazamiento delta que experimenta el elemento estructural se puede obtener como el giro de la planta Z por la distancia de ubicación respecto del punto de giro, ¿sí? Que en este caso se ha situado en el baricentro de la planta. También podemos establecer relaciones trigonométricas de seno de tita y coseno de tita, como se indica en este sector. Entonces, reemplazando los valores obtenidos en las ecuaciones anteriores, podemos llegar a estas expresiones que están acá, donde finalmente podemos establecer que el desplazamiento en dirección X que va a experimentar un elemento denominado sub I va a ser la traslación en X que experimenta la planta más lo que gira multiplicado por la posición en Y respecto del eje de referencia observado. En cambio, para el desplazamiento en dirección Y va a ser la traslación en Y menos el giro en radianes multiplicado por la distancia en X desde su ubicación hasta el eje de referencia considerado. ¿Sí? Es decir, que por un análisis de geometría podemos obtener los desplazamientos de todos los puntos de la planta en función del movimiento de cuerpo rígido que se planteó. Es decir, que estas acciones interiores que observamos acá, le vamos a dar una notación matricial para tener en cuenta los distintos niveles que tiene la estructura. Es decir, un determinado sistema estructural sub I tendrá un vector de desplazamiento en dirección X, cuyo vector tendrá tantas componentes como niveles tengan la estructura. De la misma forma, el mismo concepto para elementos ubicados en dirección Y. Basándonos en el concepto de que la acción es igual a la rigidez por desplazamiento y en la proporcionalidad entre fuerzas y desplazamientos, podemos plantear la siguiente ecuación, es decir, una acción sobre la estructura va a ser igual a su rigidez por un desplazamiento experimentado. Si ese desplazamiento experimentado lo reemplazamos con las expresiones que obtuvimos anteriormente, podemos arribar que la acción de cada sistema estructural, de cada pórtico, de cada tabique de la estructura, puede ser obtenido como la rigidez de este sistema multiplicado por el desplazamiento, por el vector de desplazamiento que tenga el sistema. Vale remarcar que la rigidez es una matriz, ¿sí? Que tendrá n por n componentes, no un vector como está indicado acá, ¿sí? Entonces, para sintetizar, este sistema estructural que está en este punto indicado, ¿sí? Pasa a esta posición final, experimenta un desplazamiento que si nosotros conocemos la matriz de rigidez de ese sistema, podemos obtener estas acciones que no serán ni más ni menos que el peine de acciones de este sistema estructural, pórtico o tabique, que nos permitirá obtener las solicitaciones y diseñar la estructura. Entonces, conocido esto, es necesario hacer el planteo de las ecuaciones de equilibrio en cada una de las plantas. Entonces, la sumatoria de las ecuaciones de equilibrio deberá ser igual a 0, tanto en dirección X como en dirección Y, como en momentos respecto de un punto que en general se considera el eje de referencia como punto de partida. De esta forma podemos plantear que la acción exterior, como se indica en el gráfico, azul, ¿sí?
deberá ser absorbido o equilibrada con todas las acciones interiores, indicadas en azul, ¿sí?, de los sistemas que resisten en esa dirección. Cabe mencionar que cada sistema absorbe y resiste carga sísmica únicamente en el sentido de su plano. De la misma forma, la acción indicada en color rojo será una acción en Y que será equilibrada por las fuerzas de los sistemas estructurales ubicadas en sentido de las Y. Y finalmente, habrá una acción de giro, una acción torsora, que será ocasionada debido a que la acción sísmica se aplica en el centro de masa y la estructura resiste en el centro de rigidez. Y esta acción indicada en este esquema en sentido horario debe ser absorbida por acciones, ¿sí?, que actúan en sentido antihorario en los sistemas estructurales, ¿sí? Sería la acción torsora indicada en color verde. Finalmente, en estas ecuaciones podemos indicar que toda la acción exterior en dirección X, que será la fuerza sísmica aplicada en dirección X, debe ser equilibrada por la sumatoria de fuerzas internas en dirección X. Que esa sumatoria de fuerza interna en dirección X puede escribirse como la rigidez por el desplazamiento, y el desplazamiento puede expresarse como desplazamientos traslacionales en X más rotaciones en Z por la ubicación de cada uno de los sistemas estructurales. Este mismo planteo se hace para las acciones en X, en Y y para las acciones torsoras, derivando en estas tres ecuaciones que están acá, que son el equilibrio del sistema de fuerzas interiores y exteriores que garantizan la estabilidad y el equilibrio frente a la acción sísmica de la estructura. Si estas ecuaciones las acomodamos y ubicamos todos los términos de desplazamientos, si estas ecuaciones las acomodamos y ubicamos todos los desplazamientos de traslación X en el primer término, en el segundo término todos los de traslación de desplazamiento en dirección y finalmente las rotaciones, se puede escribir de esta forma, que agrupando términos podemos escribirlo en forma matricial, donde tendremos toda la sumatoria de las rigideces de los elementos ubicados en dirección X en el primer término. No hay sistemas que aporten rigidez en sentido Y cuando el elemento está ubicado en sentido X, y así obtenemos los términos de esta matriz, que es lo que se denomina matriz de rigidez global de la estructura, y como puede observarse, únicamente depende de la rigidez y geometría de la planta, ¿sí? Finalmente, queda el vector de desplazamientos ubicado eh, en este sector y el vector de acción exterior. Lo que podemos ver en forma preliminar, lo que conocemos, que la acción exterior es igual a la rigidez total de la estructura multiplicada por el desplazamiento, donde nuestra incógnita son los desplazamientos, dado que la rigidez es una propiedad conocida de la estructura y la acción exterior es la acción sísmica también conocida eh, para este caso. Finalmente, cada uno de estos términos pueden agruparse en submatrices donde, a modo de ejemplo, todas las matrices de rigideces que aportan en dirección X se sintetizan en lo que se denomina la submatriz KXX, que representa la rigidez de los elementos en X cuando la acción viene en dirección X. Una cuestión bastante importante a destacar es que si miramos este término, que es igual a 0, representa la rigidez que aportan los elementos en dirección X cuando la acción viene en dirección Y. En ese caso es nulo, porque los sistemas estructurales, tanto pórticos o tabiques, solo tienen rigidez en su plano y se desprecia la rigidez en el plano transversal. Es importante la aclaración que en realidad
un pórtico, un tabique tiene una rigidez transversal, si uno aplica algún modelo computacional en algún software de análisis, esa rigidez será considerada, pero en el método de distribución espacial, esa rigidez es ignorada. Es decir, que podemos indicar que la acción exterior, que es la acción sísmica, es igual a la rigidez en mayúscula global de toda la estructura multiplicada por los desplazamientos, donde la matriz de rigidez es un dato conocido, es una matriz que tiene una cantidad de componentes de 3n por 3n, donde n es la cantidad de niveles. Además, es una matriz simétrica porque va a tener que invertirse y tiene su diagonal principal en sentido positivo. Los desplazamientos es un vector de 3n componentes, donde las primeras n componentes se refieren a los desplazamientos en X, la segunda n componentes se refieren a las traslaciones en Y, y las últimas n componentes se refieren a rotaciones en radianes de la planta. Y finalmente, el vector de acciones exteriores, que tiene también 3n componentes, un dato conocido que proviene de la acción exterior sísmica. De esta forma, hemos conocido la matriz de rigidez que debe invertirse y vamos a trabajar en conocer el vector de acciones exteriores que básicamente proviene de la fuerza sísmica. Este vector de acciones exteriores se obtiene de la fuerza sísmica, del método estático, capítulo 6 del reglamento IMPRE-CIRSOC 103, parte 1 del año 2018, ¿sí? Es importante establecer que la norma indica una independencia entre las direcciones ortogonales, es decir, que la acción sísmica viene en dirección X y luego viene en dirección Y, pero no aplica simultáneamente. Y además, el reglamento establece que hay que considerar una excentricidad accidental, que lo que tiene en cuenta es que ante la ocurrencia de la acción sísmica, el centro de masa puede que no se ubique en el lugar donde nosotros lo hemos determinado, sino que esté desplazado una cierta cantidad. Generalmente se considera un 5% de la longitud de la planta, es decir, es la excentricidad accidental en sentido Y del nivel sub I, es en el orden del 5% de la longitud total de la planta, ¿sí? De esta forma, surgen 4 vectores de acciones exteriores, ¿sí? 2 para considerar la ortogonalidad de las direcciones y 2 más que se generan por la excentricidad accidental. Es importante destacar que si la planta tuviera una forma irregular y se necesitaría considerar una acción más en dirección oblicua o a 45 grados de las 2 direcciones ortogonales indicadas acá. Otro aspecto importante es que para el método no es necesario determinar el centro de rigidez, ya que la sumatoria de momentos se establece respecto de un punto de referencia que es necesario situarlo fuera de la planta para que la distancia de ubicación a los sistemas estructurales sea siempre positiva, ¿sí? Pero a los efectos de conocer la ubicación del centro de rigidez es necesario determinarlo. De esta forma, se obtienen 4 vectores de acciones exteriores que están indicados acá. Repasamos el primero, que sería la acción exterior en dirección X1, ¿sí? Donde va a tener 3n componentes, n para AX, n para AI y n para AT. El primer n será distinto de 0 y ese vector de n componentes provendrá de la distribución en altura de la fuerza sísmica en dirección X. El vector Y tendrá componentes iguales a 0 porque la acción sísmica no está aplicando en Y. Y la acción torsora será la fuerza sísmica multiplicada
por la distancia en positiva, que en este caso será la distancia que hay desde este punto al eje de referencia. Para el caso del vector AX2, será este caso, lo único que cambia es que la distancia será esta. Y de esa forma se forman los 4 vectores de acciones exteriores del sistema. Es decir, que volviendo a la expresión anterior, los desplazamientos globales de la estructura, por eso se indican con la D mayúscula, se obtienen como la inversa de la matriz de rigidez, dato conocido, multiplicado en forma matricial por el vector de acciones exteriores. Como consideramos 4 vectores de acciones exteriores, tendremos 4 vectores de desplazamiento. Reitero, cada vector de desplazamiento tiene 3 n componentes, donde las primeras n representan los desplazamientos en x, las segundas los desplazamientos en y los terceros las traslaciones. Otra cosa que es importante tener presente es que cuando la acción sísmica viene en dirección x, el elemento, cada sistema estructural ubicado en la planta tendrá traslaciones en X, pero también va a tener traslaciones en Y, producto de que la planta en general va a sufrir un giro y va a eh, rotar la planta, con lo cual se van a generar traslaciones en ambas direcciones. Es decir, que en este punto tenemos conocidos los desplazamientos de la planta. Es importante establecer que estos desplazamientos se deben a la fuerza sísmica, que esta fuerza sísmica fue disminuida por R para aplicar el diseño por capacidad. Entonces son desplazamientos de diseño según establece el reglamento, que para considerar los desplazamientos últimos y hacer las verificaciones pertinentes deberán multiplicarse por el factor CD establecido en el capítulo 5 del reglamento IMPRESIRSOC 103. Con esos desplazamientos últimos de la estructura, vamos a poder verificar los desplazamientos máximos, las distorsiones de piso o drift, el efecto P delta y el efecto martillero. Una vez que esos desplazamientos cumplan todos los aspectos reglamentarios, los requisitos reglamentarios, y también estemos nosotros conformes con esos desplazamientos, con esos giros que tiene la estructura, en ese momento también tenemos que verificar las condiciones de regularidad en planta, regularidad en elevación, regularidad de rigidez, regularidad torsional. Una vez que todo eso cumpla, es decir, que hemos verificado los desplazamientos y que no necesitamos volver al inicio del método, podemos continuar para así determinar las acciones sobre cada plano estructural. Entonces, para determinar las acciones sobre cada plano estructural, vamos a las ecuaciones que planteamos al inicio de la presentación, donde la acción en dirección X de un elemento sub I va a ser obtenida como la rigidez por el desplazamiento, y ese desplazamiento, ese vector de desplazamiento se descomponía en subvectores, traslación en X, más rotación en Z por la ubicación en planta en Y, que es esto que se representa en este gráfico que está acá. Dado que tenemos 4 vectores de desplazamiento obtenidos con los 4 peines de acciones exteriores, vamos a obtener para cada sistema estructural, para cada pórtico, 4 peines de acciones, ¿sí? Luego nosotros deberemos definir cuál de esos 4 es el que genera mayor acción sobre la estructura, ¿sí? Es decir que, conocida la rigidez de la estructura, y conocido el desplazamiento que tiene este sistema estructural, vamos a poder obtener cuál es la acción que aplica a la estructura.
Bueno, si bien no es necesario determinar la excentricidad estática y el centro de rigidez, es importante, como dijimos, conocerlo para verlo, para ver la ubicación en la planta en cada uno de los niveles, ver las excentricidades estáticas que hay entre el centro de masa y el centro de rigidez. En cuanto al centro de masa, se obtiene por el teorema de Varignón o por una forma simplificada en el baricentro de cada una de las losas, considerando el plano rígido. Es algo muy simple, muy sencillo. Para el centro de rigidez, y valiéndonos de los conceptos que hemos visto hasta el momento, vamos a aplicar el concepto de que vamos a aplicar un par unitario, ¿sí?, en la planta y vamos a determinar cuál es el punto que solamente gira y no se desplaza. Es decir, que si esta es la planta y este es el centro de rigidez, si nosotros giramos esta planta que está indicada acá, todos estos puntos van a experimentar un giro, el mismo que el del centro de rigidez, pero además se van a desplazar. Sin embargo, este punto, el centro de rigidez, únicamente se va a girar sin manifestar desplazamiento translacional alguno. Entonces, partiendo de que conocemos la matriz de rigidez de la estructura, que es una propiedad conocida, vamos a aplicarle un vector de acciones, que ese vector de acciones va a tener una componente unitaria en cada uno de los niveles y va a tener una traslación nula, ¿sí?, en ambos sentidos. Entonces, con ese desplazamiento, ese vector de desplazamiento global de la estructura, vamos a determinar el centro rígido. Si nosotros consideramos que el desplazamiento de cualquier punto en la planta se obtiene como la traslación en X más el giro en Z por la posición del punto en Y, y eso lo igualamos a cero para obtener cuál es el punto que no se desplaza, el mismo criterio aplicamos para las traslaciones en Y, entonces podemos despejar de esta expresión el y sub i y de esta expresión el x sub i, de forma que vamos a encontrar que la coordenada en i del centro de rigidez, la coordenada en este sentido del centro de rigidez, será obtenido como el cociente entre los vectores de traslación en x de la planta dividido por el vector de rotaciones z de la planta. De esta forma obtendremos las coordenadas del centro de rigidez de cada uno de los niveles, donde podamos restarlo del centro de masas y obtener la excentricidad estática que tiene la estructura. Es importante indicar que para el método planteado no es necesario, no es requisito conocer el centro de rigidez. Sí es importante que el diseñador, que el usuario conozca la ubicación en la planta. De esta forma, queda concluido el método de distribución espacial de fuerza sísmica, donde a partir de los sistemas estructurales podemos obtener los desplazamientos finales de la estructura y las acciones que resiste cada uno de los sistemas estructurales. Bien, ¿cómo es el procedimiento que se debe seguir para aplicar el método de distribución espacial? Bueno, en primer punto hay que establecer un sistema de eje de coordenadas fuera de la planta para que todas las distancias queden en sentido positivo, designar los sistemas estructurales, serán pórticos en dirección X y pórticos en dirección Y, tabiques, pórticos y todos sistemas estructurales que hagan. Luego deberá determinarse la matriz de flexibilidad con ayuda del SOP, es decir, acá hay un modelo de uno de los sistemas estructurales que vimos en el esquema anterior, donde se va aplicando una fuerza unitaria en cada uno de los niveles y se van registrando los desplazamientos de todos los niveles. Es decir, acá está
hay una matriz ejemplo, ¿sí? De un determinado pórtico, donde la fuerza aplicada es de 100 kilonewton, ¿sí? Entonces, lo que indica que cuando se aplica una fuerza de 100 kilonewtons en el nivel 1, ¿sí? Se obtiene este desplazamiento en el nivel 1, este en el desplazamiento en el nivel 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Así se va haciendo, aplicando la fuerza en cada uno de los niveles y registrando todos los desplazamientos, de tal forma que resulta esta matriz de flexibilidad, la cual es simétrica con la diagonal principal positiva. Si esta matriz es invertida, se obtiene la matriz de rigidez de este sistema con unidades de fuerza sobre desplazamiento. Eso se debe hacer para todos los sistemas estructurales. Conocidas todas las matrices de rigidez de los elementos, se arman las submatrices para obtener la matriz de rigidez global. Es decir, el término KXX, que representa todas las rigideces de los elementos en dirección X, se obtiene como la sumatoria algebraica de las matrices de todos los sistemas estructurales ubicados en dirección X. De esta forma se obtiene la matriz de rigidez global, que va a tener una cantidad de componentes 3n por 3n. También va a ser simétrica, debe ser simétrica y además tener la diagonal principal positiva. Con la matriz de rigidez global conocida, debemos determinar las acciones exteriores, donde acá están indicados los 4 vectores, ¿sí? El primer vector tiene componentes en X, que son los producidos por la distribución en altura de fuerza sísmica, es decir, la sumatoria de estos componentes será la fuerza sísmica total en dirección X. Estos términos son cero, debido a que no hay acción sísmica en dirección Y, y estos son la acción torsora, que será estos valores multiplicados por la distancia desde el eje de referencia hasta el punto de aplicación de la fuerza. Este término que está acá será este término por esa distancia. Y de esta forma se arman los 4 vectores de acciones exteriores, donde además se indican las unidades, que es muy importante para eh, el registro numérico de datos. Con el vector de acciones exteriores, con la inversión de la matriz de rigidez global, se pueden obtener los vectores de desplazamiento, que son los que se obtienen acá. Entonces podemos ver que cuando aplicamos el vector AXE positivo, obtenemos estos desplazamientos. Como les indicaba, los desplazamientos en dirección X van a ser mayores. Este es el del último nivel, 18 centímetros, ¿sí? Pero la planta, producto de su giro en radiana que está indicado en este sector, ¿sí? Va a experimentar también una traslación en sentido Y. De esa forma se obtienen los 4 vectores de desplazamientos exteriores. Si estos desplazamientos los afectamos por el valor de CD, los vamos a transformar en desplazamientos últimos, y ahí podemos observar que podemos verificar lo que son desplazamientos y distorsiones. Eh, es común graficar tanto distorsiones y desplazamientos en un gráfico simétrico, donde hacia la izquierda estamos viendo las distorsiones en sentido y hacia la derecha en sentido X, para tener una idea del comportamiento general de la estructura. Es decir, que estas distorsiones deberán cumplir con los valores máximos admitidos por la normativa. Una vez que estén verificados estas distorsiones, se hayan verificado los efectos P delta, el efecto martilleo, la regularidad de rigidez y la regularidad torsional, podemos pasar al paso siguiente, que es
obtener la fuerza sísmica. Previamente eso, acá está un esquema de cómo verificar la regularidad en planta. Acá están los delta BK en un extremo de la planta, el delta BK en el otro extremo de la planta, el delta BK medio. Es decir, que una vez que uno tiene el vector de desplazamientos globales, puede ir obteniendo los desplazamientos en los distintos puntos de la planta para hacer la verificación de regularidad. Luego, aceptado esos desplazamientos, es decir, en cumplimiento de los aspectos normativos, obtenemos los vectores de acciones para cada uno de los sistemas estructurales. Como indicamos, dado que tenemos 4 vectores de acciones exteriores, vamos a tener 4 vectores de acciones interiores por cada sistema estructural. Además, es importante ver que el diseñador tenga presente qué porcentaje de fuerza sísmica está absorbiendo cada sistema estructural. Si vemos este gráfico, lo que podemos deducir es que en este sentido hay un pórtico, o un tabique, un sistema estructural que absorbe el 45%, sin embargo acá hay un sistema que absorbe solo el 4%, con lo cual nosotros como diseñadores deberemos prestar una mayor atención a los sistemas estructurales extremos. También se obtiene una gráfica del centro de rigidez y del centro de masas con las expresiones que vimos previamente, con el fin de observar las excentricidades estáticas que además están indicadas en la planta en este punto de acá. Una vez que eso queda concluido, podemos decir que ya tenemos las acciones exteriores y el paso siguiente es el diseño estructural, el cual deberá ser por capacidad, dado que al inicio de la metodología hemos planteado un factor de R mayor a 1,5, entonces debemos garantizar que la estructura tenga un mecanismo de colapso aceptable. Ese diseño por capacidad será visto en próximos videos. Bueno, y con esto se concluye el método de distribución espacial de fuerza sísmica. Cabe recordar que es una metodología para obtener las solicitaciones en cada plano estructural en base a un método matricial, el cual plantea una hipótesis que están indicadas al principio de la presentación y que el paso siguiente será el diseño estructural.